Ya estamos aquí, ya llega el Gran Premio de Italia y os lo tengo que confesar, es uno de mis fines de semana favoritos de todo el año de Fórmula 1. El circuito de Monza es uno de mis circuitos favoritos y tengo muchas ganas de que se lleve a cabo esta carrera, que siempre suele haber sorpresas. Así que muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias, múltiples cosas, sensaciones sobre todo previas a estos entrenamientos libres que vamos a tener en el día de hoy. Y alguna que otra noticia bastante interesante también, bastante relevante. Por lo tanto, tenéis en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que dar comienzo primeramente por unas palabras que ha dado Fernando Alonso. El piloto asturiano se pronunció en el día de ayer, en la tarde de ayer, previa a este gran premio que tenemos a la vuelta de la esquina, que va a dar comienzo a los entrenamientos libres en escasas horas. Se pronunció al respecto sobre el paso adelante del equipo Aston Martin, sobre todo sobre si ya podemos confirmar ese paso adelante o en Aston Martin quieren recopilar datos. Y me parece muy interesante, sobre todo porque es diferente a lo que ocurrió en Canadá. ¿Esto es mejor o peor? Bueno, simplemente es diferente, pero ya da mejores sensaciones por lo menos por lo que transmite. ¿Por qué? Porque en Canadá fueron muy cautos y ya salieron extrañados, ya salieron diciendo, bueno, necesitamos recopilar más datos en siguientes grandes premios. Por supuesto que es verdad que los libres 1 en aquel gran premio no se llegaron a disputar, los libres 2 tuvimos media hora más por no disputarse los libres 1 y los libres 3 fueron en mojado, pero realmente fue únicamente media hora menos que lo que tuvimos en Zandvoort. En Zandvoort sí se llegó a disputar libres 1 y libres 2 y los libres 3 también fueron en mojados. Digo esto porque en ambas sesiones de libres, tanto en Canadá como en Zandvoort, no se recopilan datos y ya pues el viernes tuvimos simplemente media hora menos en aquel Gran Premio en Canadá. Pero allí salieron ya diciendo que, bueno, habría que observarlo en otros fines de semana. La frase que ha dicho Fernando Alonso en esta ocasión, preguntándoles sobre la mejora que ha dado Aston Martin con aquel paquete de actualizaciones que introdujeron en Zandvoort, ha sido contundente y ha dicho el paso adelante está confirmado. Igual tenemos que comprobarlo un poco en Singapur o Japón, pero el paso adelante es claro, las mejoras han funcionado y los datos que tenían el simulador son lo que nos dicen en pista. Por lo tanto, el paso adelante es el que es bueno y el paso adelante, las mejoras que han introducido es lo que ellos querían. Eso tampoco tiene que indicar, por supuesto, que ahora vayan a competir por el título, ni nada por el estilo, pero sí que lo que ellos sabían que introducían, lo que a ellos el simulador les decía que iban a conseguir mejorar, lo han hecho con ese nuevo suelo que introdujeron. Y ahí no se para la cosa, porque sabemos que este fin de semana también tenemos actualizaciones por parte del equipo Aston Martin, por lo tanto va a ser muy importante ver qué tal rinden esas mejoras en un circuito el cual es poco favorable. Y el propio Alonso, en estas declaraciones en las cuales ahora os vamos a poner sus propias palabras para que lo oigáis de su boca, él también habla acerca de esas posibilidades que tienen para este fin de semana y bueno, es cauto, es como yo os dije en el día de ayer, porque ayer estuvimos hablando sobre las palabras que decía Mike Krack y son contrarias a las que dice Fernando Alonso. Alonso se mantiene una postura un poco más cauta, comenta que al final es un circuito donde, por lo que hemos visto a principio de temporada, pues no debería de ser un circuito donde rinda bien Aston Martin, porque Aston Martin es un circuito donde el drag y la eficiencia aerodinámica no ha sido su punto fuerte y es lo que más predomina aquí. Ahora os lo si queréis las palabras también antes de escucharlas por su propia boca, pero eso es lo que llega a decir, entonces se mantiene cauto. ¿Por qué cauto? ¿Por qué no dice que sí o no dice que no van a llegar al podio, que no haya ilusiones? Porque bueno, el Aston Martin ha evolucionado mucho, como el resto de equipos de parrilla, pero ha evolucionado mucho en el sentido de, oye, a lo mejor con las mejoras que introdujeron en Zandvoort, con las actualizaciones que introducen este fin de semana, a lo mejor sí que eres capaz de ponerte al nivel de tus rivales y ya llegados al nivel de tus rivales es marcar tú mismo la diferencia. Así que bueno, eso es lo que dice el propio Fernando Alonso, estas son sus declaraciones, veremos qué es lo que ocurre. Bueno, el paso adelante yo creo que está confirmado de que lo dimos o los datos así nos decían, pero bueno, yo creo que hay que esperar unas cuantas carreras más, incluso Singapur o Japón. Creo que en Monza es un circuito demasiado específico, donde la eficiencia aerodinámica, el drag level que tengan los coches van a dictar un poco las prestaciones. Fue nuestro punto un poco débil a principio de año, la velocidad en las rectas, que íbamos muy lentos, así que sobre el papel quizás Monza no nos va tan bien como otros circuitos, pero a ver si podemos sacar un buen resultado. Y como digo, me parece muy interesante esa diferencia que hay entre las palabras de Alonso y las palabras de Mike Krack, ¿no? Un Mike Krack que sí que dice que
ellos tienen que rendir en todos los circuitos y que han hecho los deberes para este fin de semana. Un Alonso que por lo menos se mantiene más cauto y veremos qué es lo que ocurre este fin de semana en el circuito de Monza. Un circuito de Monza muy especial y que aún así, pese a lo que ya ha dicho Alonso acerca de, bueno, pues mantenerse cauto, como lo habéis escuchado, y hablando acerca de las mejoras que son una realidad, Alonso ha situado los equipos que van a ser los mayores rivales para ellos este fin de semana. Y lo que ha comentado es que según sus datos, según sus números, curioso, porque los rivales más duros que van a tener este fin de semana va a ser Ferrari, que es un equipo que nos podríamos esperar, pero en lugar de poner a Ferrari, a Mercedes o a McLaren, ponen como equipo que va a estar en la pelea por el podio al equipo Williams, y cuadra bastante, por supuesto, porque Williams les hemos visto con una velocidad punta muy alta, pero eso es lo que dice Fernando Alonso, pone tanto a Williams como a Ferrari como los rivales que va a tener Aston Martin si quieren pelear por esa plaza en el podio que van a dejar los dos Red Bull, si no es que alguno de los dos Red Bull falla y entonces habría dos plazas. Pero eso es lo que ha dicho Alonso y me parece muy curioso meter a Williams, pero efectivamente Monza es ese circuito donde si has tenido una muy buena velocidad punta puedes aparecer. Monza es el circuito donde Ricciardo ganó en 2021 con el McLaren, que ocurrió toda esa colisión que hubo entre Verstappen y Hamilton, es cierto, pero consiguieron ganar por ritmo. Ricciardo estaba liderando la carrera, Norris acabó segundo. Sí que es verdad que Norris estaba tercero por detrás de Verstappen. En el momento del accidente es un momento en el que Red Bull falla en parada de boxes, curioso que Red Bull falle en parada de boxes, pero fallaron, se puso Norris segundo y colisionaron Verstappen y Hamilton. Pero ya estaba ahí McLaren estaba primero y segundo. ¿Por qué? Porque ese McLaren destacaba mucho en conseguir exprimir al máximo ese motor Mercedes que para entonces todavía era el mejor motor de la parrilla. Ahora, por supuesto, el mejor motor es el motor Honda, pero Williams es capaz de exprimir al máximo el motor Mercedes y llegar a unas velocidades puntas muy altas. Y lo que le hemos visto a lo largo de la temporada es ser un equipo que sobre todo destacan en los puntos de máxima velocidad y en los circuitos donde más velocidad se ha necesitado. Por eso Williams cuadra perfectamente y ya el fin de semana pasado Albon en clasificación logró ser cuarto en un equipo que sí que se necesita mucha velocidad en Zandvoort, pero es de carga aerodinámica media alta. Pues en un circuito de baja carga aerodinámica Williams debería de volar. Ya que se pongan en la pelea por el podio, sí que yo creo que en clasificación mi pronóstico que sería para esta clasificación es que va a ser una auténtica bestialidad con la igualdad que tenemos entre Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin y aquí se les va a unir Williams en esa pelea por el tercer puesto en la clasificación o segundo incluso también como ocurrió con Norris en Zandvoort, pues yo creo que vamos a tener una clasificación bestial muy igualada. Pero luego ya en carrera sí que no espero que esté Williams ahí porque el ritmo de carrera es diferente. Exprimir al máximo una vuelta no es lo mismo que exprimirla durante las alrededor de 50 vueltas, 40 vueltas, un poco más de 40 vueltas hay, unas 50 en este Gran Premio de Italia. No es lo mismo gestión de neumáticos, gestión de baterías, gestión de combustible, gestión de muchas cosas, gestión del vuelta a vuelta. Al final no es lo mismo eso que una vuelta lanzada y clavarla. Entonces Williams sí que debería estar ahí en clasificación, yo creo que en carrera no tanto como por lo menos lo dice Alonso. Por supuesto Ferrari sí, y tenemos que hablar de las expectativas que hay dentro de Ferrari, pero este es un circuito en el cual deberían de llegar a ir bien y ahora veréis por las explicaciones que también da Fernando Alonso. Lo que dice es, según nuestros números, creemos que dos equipos destacarán aquí. Uno es Williams con la velocidad punta que han demostrado a lo largo de la temporada y el otro va a ser Ferrari porque en circuitos como Canadá estas largas rectas, curvas cortas y chicane y cosas así han demostrado ser súper rápidos. Así que sí, esos dos equipos serán, creo, el mayor reto para nosotros en términos de competitividad. Y sí, podrán ambos luchar por la plaza en el podio. Eso es lo que dijo en el día de ayer Fernando Alonso. Lo que os digo, en el caso de Williams ya lo hemos explicado. En el caso de Ferrari nos detendremos un poco más, pero justo además pone ese ejemplo de Canadá, que Ferrari tuvo un mal resultado por la mala clasificación que hicieron, pero es un circuito al cual se adaptaban bien. Y hay mucha gente diciendo que la correspondencia en comparación a las carreras anteriores que hemos tenido, la más similar a lo que hemos visto esta temporada, es Canadá a Monza. Sí y no, hay ciertas cosas que sí y hay ciertas cosas por las que Ferrari fue bien en ese fin de semana, lo único que por supuesto por el hecho de el problema que tuvieron en clasificación, bueno, el problema, Leclerc cayó en Q2 porque no supo gestionar los neumáticos bien con las temperaturas tan bajas en lluvia y Sainz tuvo problemas también en la Q3, le pasó más o menos lo mismo y tuvo problemas y encima luego recibió una sanción. Al final salieron, si no recuerdo mal, Leclerc 1º, Sainz 12º y a partir de ahí pues intentar remontar. Sí que es un circuito similar
porque es un circuito donde hay muchas curvas, o sea, donde hay muchas rectas y es importante la velocidad punta, pero es un circuito donde hay más curvas, más zonas de velocidad baja, que es donde sobre todo prevalecía, por ejemplo, allí Aston Martin. Es un circuito más de stop and go, quiero decir, de frenada fuerte, aceleración. Monza tiene esos puntos, por ejemplo, la salida de la 2 es un punto claro de esa chicane de la 1 y la 2, y luego la salida a la curva grande, a la curva 3, pues es un punto de frenada fuertísima porque vienes del punto más rápido del circuito y luego aceleración. Hay la siguiente chicane de la 4 y la 5 que también es un pelín de aceleración para seguirte a las dos Lesmos, luego ya, pero por ejemplo las dos Lesmos ya es un tipo de curva que es la 6 y la 7, por si queréis situarlas en un número, es un tipo de curva la cual es muy distinto a lo que podíamos ver en Canadá generalmente. Luego la chicane de Ascari pues también es diferente y no frenas fuerte y vas con mucha velocidad y sigues, y la parabólica más de lo mismo. Realmente punto de frenada fuerte y aceleración, que es donde por ejemplo ahí destacó Ferrari y sobre todo destacó Aston Martin en Canadá, lo tenemos simplemente en 2 puntos, que es en medio del primer sector y al principio del segundo, y ya está, son 2 puntos de todo el circuito. Pues bueno, yo creo que a Canadá hay ciertas cosas las cuales se asemejan, pero hay muchas cosas a las que no. Veremos si estoy equivocado o no para este sentido, tanto para Ferrari como ya incluso lo he empezado a decir un poco por Aston Martin, porque hay gente que ha dicho lo de la similitud que hay entre Canadá para decir que Aston Martin va a rendir bien. Hay ciertos aspectos en los que sí, pero hay aspectos en los que, como digo, pues creo que es diferente, al menos en mi opinión, en lo que hemos podido llegar a ver, pero sí que puede ser el circuito que más asemeje a lo que hemos visto a Monza. Es el circuito que más se asemeja de los 13 que hemos viajado. Y ya lo último que comentamos y cerramos el tema de Fernando Alonso, ya de verdad, tenemos unas palabras porque le han preguntado acerca nuevamente de acabar segundo en el Mundial. Sabemos que esto es algo que llegó a decir Fernando Alonso en su día, sabemos que es algo que se propuso, el quedar subcampeón en el mundo, sabemos que habló, pero esto cuando lo comentó fue después de Canadá, que estaba a 12 puntos de Checo, pero además ahora está a 33, ha recortado puntos después de Zandvoort, porque al final ha sido la única carrera de estas que ha conseguido quedar por delante. Bueno, también quedó por delante en Silverstone quedó por detrás también. Así que de las últimas carreras que hemos visto desde Canadá siempre ha quedado por detrás. Ahora logró conseguir recuperar algo de puntos y ponerse en esas 33 puntos. Sobre todo, Alonso ya lo lleva no por el hecho de haberle recortado nuevamente, decir, bueno, podemos ser subcampeones, que bueno, eso lo llegó a decir incluso Hamilton en Bélgica, que estaban a una distancia mayor, que recortó puntos y se puso a uno de Alonso, pero estaban a una distancia mayor de Checo, pero sobre todo lo lleva Alonso diciendo de, bueno, no es que Checo sea malo para que le estemos recortando puntos, sino que nos estamos acercando más a Red Bull. Y ahora, si comete un error, como cometió Checo en la carrera, como cometió Checo en Zandvoort, si cometes un error, lo pagas caro. Más o menos lo lleva en ese sentido a las palabras que dice. Lo que dice es 33 puntos respecto a Checo, es una buena diferencia. No es que su rendimiento esté disminuyendo, sino que nosotros estamos cada vez más cerca, o que pensamos que hay factores que nos pueden poner en condiciones de luchar. Sobre todo es a eso, es el hecho de... Ahora mismo un error lo pagas caro, lo paga caro cualquiera de los dos Red Bull, porque Verstappen, si llega a cometer un error en Zandvoort, también lo hubiera pagado muy, muy caro. Y hay otras carreras donde a lo mejor Verstappen, por ejemplo en Hungría, llega a cometer un error y gana igualmente la carrera. Por supuesto, tenía una ventaja muy grande con Checo por la clasificación que hizo Checo, que salió noveno. Pero es que aún así... pongamos a Checo segundo, que sale en segunda posición. Si comete un error Verstappen, la gana Pérez. Por lo tanto, es a lo que me refiero. Ahora sí que si cometes un error, es a lo que lo lleva Alonso, quiero decir. Si cometes un error, te pones ahí, estás ahí, y es lo que le pasó a Fernando Alonso. Así que bueno, eso es lo que quería comentar el piloto asturiano, y con esto ya cerramos su parte de este vídeo. Tenemos que hablar, que lo hemos mencionado un poco anteriormente, acerca de Carlos Sainz, acerca de las expectativas que tiene para este fin de semana junto a Ferrari. Y bueno, sabemos que este es un fin de semana muy importante para la escudería Ferrari. Sabemos que aquí está toda su afición, es el Gran Premio de Italia, su gran premio de casa, por supuesto. Es uno de los fines de semana donde marca la temporada para Ferrari. Quiero decir, si lo hacen bien en este circuito, aunque lo hayan hecho mal en todo el resto de año, más o menos se salvan un poco, y eso lo sabe Carlos Sainz. Sabe exactamente la presión que tiene este fin de semana, y además habla de hacerlo bien, habla de que van a tener un mejor rendimiento de lo que demostraron en Zandvoort, que fue un despropósito, sobre todo para Ferrari, para un equipo como ellos, y comenta que es un circuito que a él habitualmente se le ha dado bien, y es así, con la remontada que tuvo el año pasado, o casi su primera victoria que logró aquí en 2020, arrebatándosela finalmente Pierre Gasly. Así que espera conseguir un buen resultado, y Carlos Sainz habla del podio.
Ya sabemos, lo hemos estado comentando, que el fin de semana de Zandvoort fue un despropósito. Motivos: no conseguían hacer funcionar el monoplaza con un alerón de alta carga aerodinámica. No lo conseguían hacer y tuvieron que llevar un alerón de mucha menos carga aerodinámica que lo llevaban el resto de equipos. Así que, ¿qué pasó? Que no tenían el paso por curva bueno y fue una aerocidad que consiguiera Carlos Sainz conseguir quedar en ese quinto lugar. En cambio, para este fin de semana en Italia sí se espera un mejor resultado. Por ejemplo, tenemos el caso de Canadá, como os hemos estado comentando, que fueron bien, pero más allá de ahí, por ejemplo, Austria y Canadá no son circuitos que se diferencien tanto, por ejemplo, en ese sentido, porque también es un circuito bastante de stop and go, como he comentado antes. Tuvieron un buen rendimiento en Bélgica y ya, diciéndoos que tuvieron un buen rendimiento en todos estos circuitos, vemos un patrón que son sobre todo circuitos de baja carga aerodinámica. Esos tres circuitos son circuitos que no son de una altísima carga aerodinámica. También, por ejemplo, tuvieron un buen rendimiento en Azerbaiyán, menos Sainz, que se equivocaron con el, ya lo comentamos en su día, que lo comentó Sainz, que fue un error suyo, que se equivocaron con la configuración, y como fue un fin de semana con formato sprint, pues al equivocarse y entrar ya en par fermé no lo pudieron cambiar. Pero más allá de ahí, Leclerc consiguió llegar al podio, en Austria llegaron al podio, en Bélgica llegó también Leclerc al podio, en Canadá tuvieron un buen rendimiento. Al final son circuitos más o menos de este estilo también que tuvieron un buen resultado. Y a eso es a lo que lo llevan, a ese tipo de circuitos. Sí que han rendido bien, no han rendido bien en los momentos de mucha carga aerodinámica, como ya no solo Zandvoort, pero por ejemplo Hungría tampoco lo hicieron. Por lo tanto, se ve el patrón más o menos ahí de donde está rindiendo bien este SF23 y esperan efectivamente un buen rendimiento este fin de semana, con además la alta presión que tienen, que eso es lo que os comento. Tienen toda su afición. Aquí está los tifosi, los aficionados de Ferrari. Ferrari tiene aficionados en todo el mundo, pero sobre todo aquí. Es el Gran Premio de Italia, están cerca de Maranello, tiene todo para que sea su Gran Premio de casa. Incluso, aunque lleguemos a viajar, este año no lo hemos hecho pues porque se canceló, pero aunque viajemos a Imola, que Imola, el circuito se llama el circuito Enzo Edino Ferrari, que pertenece a Ferrari también, perteneció a Ferrari, aún así la casa de Ferrari es Monza en la Fórmula 1. Por lo tanto, tienen una presión altísima y esperan hacerlo bien. Si ganasen, se coronarían, por supuesto. O sea, si ganan, pueden quedar quintos en el Mundial, puede superarles McLaren, que ya para ellos va a ser bueno el año. Ya os lo digo que es así. Pero bueno, yo sinceramente creo que no sería bueno, pero sí que es entendible que llegue a pasar eso y es como lo tratan muchas veces allí. Lo que dice Carlos Sainz acerca de este fin de semana es: esta pista se adapta mejor a nuestro coche que Zandvoort, lo que os estaba comentando. Allí tuve que luchar con uñas y dientes para conseguir acabar quinto, mientras que aquí esperamos que podamos subir la apuesta y aspirar al podio. Pero primero pongamos el coche en pista y veamos cómo se comporta. Sobre todo ya no veamos cómo se comporta, porque sí que sabemos que el Ferrari se comportará bien en este fin de semana, pero sobre todo veamos cómo se comportan los rivales, porque no solo importas tú, tienes que importar en la comparación con los rivales. Así que veremos qué tal está en esa comparación. Y continúa diciendo: estuve cerca de acabar ganando aquí en 2029, en 2029, no, en 2020, una carrera que yo recuerdo verla, y en aquel momento, que sinceramente ahora la veo y es un carrerón, por supuesto, pero me dio una lástima que no lo ganase Sainz. Estuvo muy cerca todo ese fin de semana con McLaren, estuvo muy bien, y en el momento en el que Hamilton pues tiene ese problema, que tiene la sanción y tiene que hacer una entrada a boxes para cumplir un drive-thru, pues bueno, con todo eso ya se ponía en esas primeras posiciones, pero con la bandera roja y demás, pues ya le había adelantado a algunos pilotos, entre ellos Gasly, que al final fue el único que pudo acabar consiguiendo retenerle, porque se le puso por delante, recuerdo, Stroll, se puso también Kimi, pero bueno, al final ellos no le fueron rival para Sainz. Sí que lo consiguió hacer Pierre Gasly, que aquí ganó su primera y única victoria. Entonces, bueno, estuvo bastante cerca de hacerlo. Continúa diciendo Carlos Sainz: y me encanta este circuito porque es extremo y siempre estás empujando a fondo. Tenemos que montar otro fin de semana perfecto, ejecutando y ver qué podemos traer a casa. Así que eso es lo que comentan, con una altísima presión que tienen. Otro piloto que tiene una altísima presión para conseguir ganar este fin de semana es Max Verstappen. Lo sabemos, él lo sabe, tiene la posibilidad este fin de semana de conseguir su 10ª victoria seguida. Está toda la presión puesta sobre él, lo puede llegar a conseguir, veremos si lo acaba consiguiendo, pero desde luego no va a ser fácil. Y además juega contra ese maleficio que os contamos en el día de ayer. Os recomiendo que lo veáis a ver si queréis verlo. Y bueno, acerca de ese décima victoria, sobre todo ha hablado Verstappen en las ruedas de prensa del día de ayer y comenta que nunca realmente pensó en llegar aquí.
Lo que comenta es, realmente nunca pensé que llegaría a ganar 9 grandes premios seguidos. Recuerdo cuando yo lo veía y Sebastián estableció el récord y pensé que nadie volvería a lograrlo. Es que yo creo que hay mucha gente que no se está dando cuenta de lo que está a punto de hacer Verstappen si consigue ganar. Y si no consigue ganar, de lo que ha hecho. Son 9 victorias seguidas. ¿Y cómo han sido ya esas 9 victorias? Pero aunque no hubieran sido de esta forma, que son súper dominadas. Pero es que no es fácil y hay gente achacándolo simplemente a que tiene el mejor coche, tiene que ganar. Es que puede ocurrir 1001 cosas. Desde un problema del coche, que eso no le ha pasado. Desde un problema de estrategia. Es que la estrategia es muy importante. Obviamente en una carrera en la que gana con 30 segundos, si cometes un error de estrategia, bueno, quizás se puede llegar a solventar porque tienes mucho ritmo. Pero en carreras como, por ejemplo, el Gran Premio de Canadá, tienes un error de estrategia y quedas... En Canadá hubiera quedado tercero posiblemente si hubiera tenido un error de estrategia. Puedes tener un fallo humano. Puedes cualquier cosa, una sanción, una penalización, una sanción aunque sea injusta. Y no le ha pasado nada. 9 victorias no es sencillo. El año pasado se hablaba de que lo iba a llegar a hacer y no lo hizo. Porque tuvieron un error en Red Bull que fue en Singapur. El error de no ponerle combustible suficiente y luego encima Verstappen tuvo errores en carrera. Ese fin de semana frustró que el año pasado lograra este récord porque no es fácil. Y cuando lo hizo Vettel, que yo recuerdo verlo en su día, que fue en 2013, que parece, bueno, es que realmente hace 10 años, pero no hace tanto como algunos récords que se pueden llegar a romper o que siguen vigentes, parecía que nadie lo iba a llegar a hacer porque aquel Red Bull fue súper dominante, pero ha llegado Verstappen con este Red Bull y lo vuelve a conseguir. Entonces, bueno, habla de eso y de lo que es que es impresionante lo que está a punto de conseguir si llega a hacerlo. Continúa diciendo, dice, obviamente intentaré ganar el 10º, pero es más la voluntad de ganar que el número 10. Es decir, lo que siempre ha comentado también un poco para quitarse la presión, porque esto lo entiendo cuando estabas a punto de la 8ª, lo entiendo incluso en Zandvoort cuando estás a punto de la 9ª, ahora ya no. O sea, es decir, si te quedas a 8 es mucha frustración, pero no has estado a punto. Ahora estás igualado con el récord y te falta una victoria para superar ese récord. Ahora no me vale el hecho de quiero ganar, pero porque quiero ganar, no por el récord. Ya no me lo creo, o sea, sinceramente, es por quitarse presión. Ahora porque realmente obviamente quiere ganar y quiere conseguir ese récord, está claro. Es lo que digo, te quedas a 8. Bueno, a lo mejor tienes otra oportunidad. Te quedas en 7, todavía estabas lejos. Te quedas en 6, bueno, pues ya ves tú. O sea, hubiera sido espectacular 6 victorias seguidas, pero que bueno, que ya lo conseguirás. A lo mejor ya llegarás más cerca. Con 9 no me creo que no estés pensando en ese récord, sinceramente. Y continúa diciendo acerca de cuál ha sido la victoria. Le preguntan cuál ha sido la victoria más difícil de estas 9 seguidas que ha tenido y comenta que fue la última. Y no solo por el hecho de ser en su casa, que eso ya ha dicho que ha sido un fin de semana donde al ser su casa tenía más presión, quería ganar las 3 seguidas, porque ha ganado las 3 que se han corrido en Zandvoort desde el regreso de la Fórmula 1 allí. Comenta que eso ha sido una presión añadida, por supuesto, pero sobre todo porque ha sido la más difícil, lo que dice es, fue el fin de semana pasado en Zandvoort, por todos los problemas relacionados con el mal tiempo y la lluvia. Es que hay un error, era muy sencillo cometerlo, que lo cometió Hamilton, quiero decir. O sea, Hamilton en ese fin de semana, ya no por el error en Q2, sino que es que lloviendo cometió error Hamilton, que Hamilton es, lo hemos comentado en muchas ocasiones, de entre los 3 mejores pilotos de la parrilla, entre los cuales se encuentran Verstappen, Alonso y Hamilton. Esos 3 son claramente los 3 mejores pilotos de la parrilla y cometió un error. O sea, es decir, hasta los mejores cometen un error. Y eso es lo que comenta, que fue de las que ha tenido hasta ahora de estas 9 seguidas, la más complicada. Así que bueno, eso por parte de Max Verstappen y ese récord. Tenemos que hablar de una noticia que ya os estuve informando en el día de ayer y una hora más tarde salió la confirmación de esto. Pepe Martí es piloto de Red Bull. Sí. Ayer ya os estuvimos informando y se acaba de confirmar. Pepe Martí va a ser piloto de la Academia de Pilotos de Red Bull. Un notición porque ya veníamos informando de que había habido reuniones con la Academia de Red Bull, había tenido reuniones directamente Pepe con Helmut Marko y esto es un notición porque un piloto español que tiene un futuro enorme, Pepe Martí, ya os lo aseguro, se le ven cosas muy talentosas a este chico, ahora está además respaldado por una de las mejores estructuras, por supuesto, que hay en la Fórmula 1, que es nada más y nada menos que Red Bull. No te asegura nada y vas a tener que trabajar aún más que en muchas otras estructuras porque sabemos lo exigente que es Red Bull y no te asegura acabar llegando a Fórmula 1 ni nada por el estilo,
pero obviamente es una notición. Es muy bueno tener a alguien tan grande que se ha interesado en ti y que te está respaldando. Lo comentábamos en el día de ayer, Pepe Martí está haciendo una temporada bestial, lo estuvimos hablando, tiene posibilidades de conseguir llevarse el título, aunque está muy complicado, por supuesto. Ahora mismo está tercero, si no recuerdo mal, que lo estuvimos viendo en el día de ayer. Y bueno, lo estamos viendo aquí en esta imagen que subió la Academia de Pilotos de Red Bull. Sobre todo, aquí ya lo que vemos es ese casco, ¿no? Con ese logo, que es el casco que va a llevar Pepe Martí en esta última cita de la Fórmula 3, porque concluye aquí. Así que os recomiendo que lo vayáis a ver, porque como digo, Pepe tiene posibilidades de llevarse ese título. Va a correr con este casco, con el logo de Red Bull, participará, será perteneciente a la Academia de Pilotos de Red Bull. No se sabe mucho todavía acerca del futuro, pero es una posibilidad aún mayor por el respaldo que tienes también económico de Red Bull de que llegue el año que viene a Fórmula 2. Se habla, la información que hay es que le van a permitir seguir en el equipo que quiera, es decir, le van a permitir seguir en campos, que es el objetivo que tenía también Pepe con este contrato. Y es lo que os digo, hay mucha gente hablando sobre si es buena o mala noticia, hablando sobre todo sobre pilotos que ha respaldado Red Bull que luego no han llegado a ningún lado. Yo es lo que os digo, sinceramente yo lo veo muy buena noticia, porque no te asegura nada. Es que hay gente ya hablando de si llegará a Fórmula 1 y hay gente diciendo, oye, en Red Bull va a ser más difícil. No es ni más difícil ni más fácil, al menos desde mi punto de vista. Lo único que tienes ahora el apoyo de un equipo Red Bull. Ya está. O sea, si no pertenecías a la Academia de Pilotos de Red Bull, es igual o más difícil. Por lo menos ahora tienes esa pequeña oportunidad, pero tienes que seguir trabajando. Y ya lo estamos viendo, porque Liam Lawson, fíjate, que va a correr este fin de semana en Italia, se ha tenido que ir a la Superfórmula japonesa porque no había hueco para él y porque prefirieron incluso fichar a Nick de Vries antes que subirle a él a la Fórmula 1. Muchos pilotos de la Academia de Red Bull al final que no llegan, y muchos pilotos de la Academia de Red Bull que llegan y no triunfan, incluso pilotos españoles como yo he visto, es que lo he visto por la comparación, por lo tanto lo comento con este ejemplo. Jaime Alguersuari llegó a la Fórmula 1 y lo acabaron echando también siendo perteneciente a la Academia Red Bull. ¿Por qué? Pues bueno, pues por los motivos que tuvieron en Red Bull, que no nos vamos a meter ahora en ellos, pero bueno, es decir, no te asegura nada, tienes que seguir trabajando como el que más o sin el cómo, tienes que seguir trabajando el que más, tienes que seguir demostrando muchísimo, tienes que seguir ganando, haciendo bien las cosas, pero tener el apoyo de Red Bull pues siempre es bueno. Y además se te abre una oferta que si hay algún asiento cuando estés disponible ya para llegar a Fórmula 1, cuando tengas la superlicencia, si es que la llegas a tener, que yo creo que Pepe Martí desde luego va a acabar teniéndola. Si hay algún momento en el que hay un asiento en Alfa Tauri, oye, quizá es más fácil, por supuesto, que cuenten contigo siendo de la Academia de Red Bull. Así que veremos si se cumple esto, esta es la noticia que hay, veremos qué es lo que ocurre también el año que viene con él y veremos este fin de semana, estaremos muy atentos a ver qué es lo que hace Pepe. Y para finalizar, estábamos hablando un poco de la Academia de Pilotos de Red Bull, vamos a hablar de Liam Lawson muy rápidamente porque ayer dio también las palabras que Daniel Ricciardo le dijo cuando se supo ya que tenía que sustituirle. Sabemos que Liam Lawson está corriendo este fin de semana en sustitución de Ricciardo porque el pasado fin de semana se rompió, o bueno, mejor dicho, se fracturó las muñecas y también se rompió alguna que otra parte de por ahí, y bueno, ha sido incluso operado, que eso lo sabemos, lo hemos comentado en el canal, que el objetivo de Alfa Tauri es que Ricciardo esté en Singapur, pero este fin de semana lo tenía que correr nuevamente Lawson, al igual que lo corrió ya en Zandvoort. Bueno, pues el piloto neozelandés ha hablado acerca sobre todo de lo que le dijo Ricciardo en el momento en el que ya se sabía, oye, no puede correr, tienes que correr tú. Pues lo que ha dicho es, Daniel Ricciardo me dijo que aprovechara al máximo la oportunidad y que si necesitaba ayuda se lo pidiera sin problema. Eso es lo que comenta. Vemos también de esta forma Ricciardo pues el apoyo que le quiso dar, ¿no? Incluso en ese momento difícil para el australiano, vemos cómo le quiso ayudar a Liam Lawson y continúa diciendo, cuando descubrí cuál era la lesión y que había muchas posibilidades de que no pudiera conducir, me sentía ansioso durante 2 horas antes de que tomáramos la decisión. Tuvimos que esperar a que todo estuviera al 100% seguro sobre Daniel. Que nos habla un poco de ese momento, ¿no? Que estuvo haciéndolo, que ya os hemos comentado en el canal, que bueno, me parece que lo hizo bastante bien Lawson, y se está hablando ya acerca de su futuro, algo que ya habíamos hablado un poco en el canal, porque os estuvimos informando sobre él, porque es que sobre Lawson se lleva hablando tiempo, fue casi el sustituto de Vries, finalmente decidieron subir a Ricciardo, sobre todo para no cortarle la progresión en la Superfórmula japonesa al piloto neozelandés, Superfórmula japonesa que quedan solo 2 citas que van a ser después de, en octubre, a finales de octubre, si no recuerdo mal, y tiene todavía
posibilidades de ganar la competición nipona y se está hablando ya de su futuro. Ya os estuvimos informando un poco y os informaremos más la próxima semana acerca del futuro de Liam Lawson, pero bueno, esto es lo que tenemos sobre él. Veremos qué tal también consigue rendir el piloto neozelandés este fin de semana con el equipo AlphaTauri, que hemos hablado mucho de Ferrari, por supuesto, pero también es gran premio de casa para AlphaTauri. Ellos sí que es más Imola, porque Imola está en la región de Faenza y AlphaTauri está en esa región también, en Faenza, así que para ellos ese es más gran premio, pero bueno, el Gran Premio de Italia también es su gran premio de casa y este año pues es el único. También lo es para Alfa Romeo, con ese diseño que, bueno, no me cansaré de decirlo, que es precioso, al menos desde mi punto de vista lo es, y lo tenemos este fin de semana. Así que bueno, ahora ya sí, habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todo lo que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de recibir vuestra opinión. Y sobre todo, déjame en los comentarios qué esperas ante este fin de semana, qué esperas ante la pole de mañana y qué esperas también ante la carrera del domingo. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, que me imagino si has llegado hasta este punto que te habrá gustado, darle un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos, como digo, hablando de Fórmula 1.